Muy buenas noches, este es su programa Pichando Mitos. Les da la bienvenida a su host Milkus. Tenemos una noticia bastante controversial, una que ha estado aterrorizando a nuestros vecinos en la zona de Purapura. Quiero presentarles a nuestros invitados, Mauro y Andrea. Quisiera comenzar el programa preguntándoles quiénes son José y María para ustedes. Vamos contigo, Andrea. Mis amigos María y José desaparecieron. Ella vivía al frente del bosquecillo de Purapura y nos contaba que cada viernes se escuchaban gritos. 3 gritos en un intervalo de 4, 5 segundos. Cuando ella empezó a documentar estos gritos, nos dijo que la acompañemos. Y nosotros fuimos unas 2, 3 veces, ¿no? Por ahí. Lo que salió de su boca después de eso fue bastante turbio. Pero ella decía que era un secreto a voces entre todos los vecinos, que era como un pacto que ellos tenían de lo que estaba sucediendo. Hace más o menos unos 10 años empezaron a dejar perros muertos en un árbol específico. Ella decía que el árbol Pero nos tenía... dices que es que tiene un hábito que tenía el vecindario. Sí, se Wow. turnaban. Cada vecino sabía el día que le tocaba y ellos tenían que dejar el perro, que casualmente tenía como una mano plantada dentro del árbol con sangre o algo rojo. Excepto en luna llena, que en luna llena tenías que dejarle gato. No me preguntes por qué, pero eso era lo que María nos contaba, ¿no? Que Y por si acaso sabes cuánto tiempo este vecindario llevaba haciendo esta práctica. por lo menos unos 8 años, ponerle. Era como que la junta vecinal que estaba encargada esa vez era la que había organizado. Había ocurrido un suceso bastante turbio, ¿no? La historia de la niña Carmencita, que tenía 5 años, desapareció y los vecinos se organizaron para ir a buscarla y solo encontraron su brazo izquierdo. Eh, La nueva directiva de la Junta Vecinal prohibió prácticamente que se sigan haciendo este tipo de ofrendas. Porque bueno, da la casualidad de que el presidente de la zona es el papá de María y María es de una familia de pastores. Ella era cristiana. ya. Así que al ser pastores no creían mucho en eso, lo vieron como un poco arcaico de dejar animales muertos con una especie de ritual. Lo dejaron de hacer. ¿Y cuánto tiempo fue esto? 2 años. Y ahí es donde empezaron a escucharse los gritos. Ojalá y tan solo tuviéramos los De esas son las videos. grabaciones de las que tienen, No, de los gritos. específicamente los gritos no, ya solo los tenía ella. Nunca se me ocurrió decirle que me los pase. Bueno, creo que estamos bastante contextualizados. Quisiera preguntarles un poquito más a fondo el día, la semana que transcurrió la desaparición. Por este lado que nos podrían compartir. Pasó un viernes, justo. Ellos se fueron un viernes. Es que lo que pasa, a ver, al que le ofrendaban estas cosas le llamaban el visitante. Cuando Mari nos contó esto, a Mau se le ocurrió, ¿por qué no darle un perro, no? Y eso hicimos. ¿Mataron un perro? Nosotros no, específicamente, pero, no sé, lo ayudamos a morir, tal vez. Estaba viejo en la calle. Contratamos un veterinario y ya saben. Cuando dejamos al perro, el día siguiente cuando volvimos, pues estaba todo lleno de sangre, como si alguien lo hubiera partido a la mitad y sí, ¿Ustedes suponen que alguien se lo comió? ¿Alguien se se lo lo comió. llevó? Sí, porque se le habrá comido huesos y todo, ¿sabes? Porque no había nada, pero sí que había sangre. Ahí es donde le creímos y nos dio algo por seguir adentrándonos a la parte más dark y tratar de Ujú. averiguar o buscar pisadas, rastros, o sea, más manchas de sangre, pero en realidad el charco de sangre solo estaba ahí cerca del árbol donde habíamos dejado al perro. ¿Y en qué parte específicamente fue del bosque? Porque es bastante grande, ¿no? Porque conocemos la mítica casa de la bruja, Sí, la cueva, ¿no? Donde paran bastantes indigentes o personas que en condición de calle, ¿no? Era, era en la ¿Recuerdan? parte de arriba, era en la primera curva, era en la primera Ya. curva. Porque, o sea, María nos había dicho que ellos dejaban al perro en la primera, cerca, en un árbol cerca de la primera curva al bajar a Purapura desde el Camino Viejo. Nos inmiscuimos a ese lado, no tan abajo, digamos, cerca de la autopista, sino más arriba hacia una Ipata. Ya, ya. Al adentrarnos encontramos una caja con fotos. Era raro, era como si alguien nos hubiera dejado la caja ahí, tipo, encuéntrenla. Ok. Tenía fotos, tenía algunos rollos y una grabadora mal. Estaba rota, así era ¿Y una quién se grabadora. quedó con la caja? ¿La tienen aún? No, ya no Ok. la tenemos.
Ahí es donde algo que José le llamó la atención es que cuando vio las fotos tenían una fecha específica. Bueno, una. Fuimos a la hemeroteca a buscar alguna noticia que nos llame la atención de todos los periódicos justamente que estaban disponibles ese día. Nos encontramos con una noticia bastante al tono a lo que nos estaba pasando, que era de un vecino que había sido linchado. Uy. Cuando fuimos a preguntar sobre la casa, no nos quisieron decir nada. Hemos preguntado en las tiendas y supuestamente todos eran vecinos nuevos. Obvio que yo no les he creído. Hasta que una señora sentada en su banquito tomando el sol, así, típico de viejita, nos ha contado toda la verdad. Un herrero era el que vivía en esa casa de la esquina. Él vivía solo y lo lincharon, no por robar, como decía en el periódico, sino que fue descubierto con cuerpos descuartizados. El vecino de al lado lo había denunciado por el olor, un olor terrible, nauseabundo, que salía de su taller. Han descubierto los cuerpos, así, todos descuartizados. Luego lo han linchado por eso, ¿no? Luego lo han quemado vivo. Y nos llamó bastante la atención que nos haya dicho que después de haberlo quemado, hayan decidido botar sus cenizas a Purapura, ¿no? Un barrio que era al otro extremo en el que estábamos. Y tiene bastante sentido. Ahora cobra más sentido. Ahora cobra más sentido. Sí, totalmente. Tal vez por eso le dicen el visitante, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora tiene mucho más sentido el nombre con el que lo han apodado. Quisiera preguntarles específicamente por los objetos. Dijeron que habían fotos ¿podrían describir? ¿Alguien recuerda exactamente cómo eran de qué eran o cómo eran las fotos? Es muy curioso porque habían fotos viejas, pero a la vez habían fotos actuales también. Es como cuando tú tomas una foto y la imprimes en un papel fotográfico. Tiene bastante buena resolución a la comparación de las fotos antiguas, ¿no? Los demás eran rollos que no los digitalizamos. O sea, con Mau quemamos todo lo que había en la caja y lo dejamos en Purapura. Nosotros no sabemos qué le pasó a José y a María. Simplemente desaparecieron. Pero cabe aclarar que no todo ha desaparecido. Yo tengo unas grabaciones de audio que hice. Espera un momento, ¿no habías incluido en tu versión de la historia que habías grabado? No, dijimos que no nos íbamos a quedar con nada. Sí, lo sé. Además no quise avisar a nadie porque tenía quizás un poco de miedo de que me pase algo o me denuncien. Prefiero decirlo ahora porque... ¿Y podrías mostrarnos el contenido de esos audios? Sí, claro, es una carga... No, pero ¿cómo lo vas a mostrar, amigo? No. Aquí los tengo.